Vamos a esperar que se incorporen todos. Buenas tardes, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectaros, participar en este webinar que desde la Escuela de Práctica Jurídica estamos comenzando y que se encuadra dentro de este compromiso que asumió la Escuela de Práctica Jurídica en el ámbito de la regulación, en el ámbito de compliance, en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales, de impulsar la formación en este ámbito y a partir de él ha ido desarrollando una serie de cursos. Primero el curso de compliance, tenemos actualmente el curso de prevención del blanqueo de capitales, del cual Julio es profesor, tenemos el curso de protección de datos, pero en este sentido lo que queríamos es dedicar una hora con Julio, que es un experto en esta materia, para que nos discutiese, para empezar a revisar, que es uno de los temas especialmente el que le imparte dentro del curso, los cambios que se van a producir dentro de los modelos de prevención del blanqueo de capitales en relación con a través de la incorporación de los activos. Y lo primero de todo es darle las gracias a Julio. Muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde y por compartir sobre todo tus conocimientos. Más o menos la estructura, Julio va a introducir, plantear los temas que él considera adecuados en materia de lo que estamos comentando, el ámbito de los criptoactivos y cómo afectan. No se trata de hablar de criptoactivos, sino de hablar de criptoactivos y su efecto en los modelos de prevención de blanqueo de capitales. Y al final estaremos hablando como 45 minutos y posteriormente iniciaremos un turno de preguntas para tratar de responder. Las preguntas las hacéis en el chat y luego yo las voy compartiendo con Julio e intentamos de contestarlas, sobre todo él más que yo. Pues Julio, muchísimas gracias y como suele decir, todo es tuyo. Desmutearme, muchas gracias Jesús y gracias a la escuela por la invitación. Como comenta Jesús, yo imparto clase en uno de los másters, es decir que desde hace ya un par de años pues la escuela tiene en cuenta el impacto que tienen los criptoactivos a nivel sector financiero, incluso diría fuera del sector financiero, pero evidentemente el primer ámbito de impacto directo está dentro del sector financiero. La charla, más que formación que vamos a tener hoy, va a ir enfocada al impacto de los activos digitales y ahora haré un poco de reflexión sobre esta terminología, ¿no? Porque hablamos de criptomonedas, criptoactivos, activos digitales y parece que no queda nunca claro de qué es exactamente eso de lo que hablamos. Antes que eso, si os parece, me presento para que me tengáis también ubicado. Yo soy Julio Ferrón, soy Head de Soluciones de Activos Digitales en KPMG España. Además, lidero uno de los grupos europeos que tenemos dentro de KPMG en materia de activos digitales y Financial Crime. También llevo la coordinación de otros grupos fuera del entorno de Financial Crime alrededor de tokenización de activos y tokenización del dinero, que aunque no versan directamente sobre la parte de Financial Crime o prevención de blanqueo de capitales, como mi background viene de ahí, siempre llevan su derivada y os he de decir que ambos mundos que comenzarán a sonar y os están comenzando a sonar probablemente a muchos alrededor de tokenización y demás, ya suponen uno de los pasos siguientes, ¿no?, de la prevención de blanqueo de capitales. Ya hemos resuelto o estamos en aras de resolver la parte de los criptoactivos o criptomonedas y ya muchos de las entidades financieras que tienen alguna exposición están adaptadas y tienen tecnología que les permite monitorizar. Pues bueno, ahora se nos abre otro espectro y ese espectro es qué va a pasar cuando tengamos el dinero tradicional, los euros y los dólares fuera de Europa, en Estados Unidos, dentro de una blockchain. Cuando tengamos soluciones de dinero tokenizado emitidas por entidades financieras, o en algunos casos por entidades que no son financieras, cuando tengamos los activos, bonos, cuando tengamos las acciones, cuando tengamos propiedad de real estate tokenizada y esté sobre una blockchain, ¿no? Creo que es clave
ser capaces de entender la naturaleza de la tecnología para también entender cómo la prevención de blanqueo de capitales y diría la perspectiva más amplia de financial crime tiene un rol, no diría importante, sino vital en todo esto. Y cuando se habla de cualquier caso de uso alrededor de la innovación, y os invito ahí, y acabo con esta chapa introductoria, que me suelo enrollar bastante, pero creo que tiene interés. Cuando miráis cualquiera de los casos más recientes donde se están haciendo a modo prueba de concepto exploraciones, por ejemplo, y os invito a que leáis al respecto si no lo habéis hecho ya. En Singapur hay una línea para mí muy interesante que está llevando el MAS, que es la autoridad o el regulador de allí junto con el BIS, donde se están explorando distintos focos en lo relativo a la tokenización de activos. Tokenizar un activo es representarlo en la blockchain. Imaginaos que un bono, yo tengo el bono tradicional, lo tokenizo, es representarlo en la blockchain. Se están explorando estos casos donde se están emitiendo activos, instrumentos financieros encima de una blockchain, y uno de los puntos que se quiere testar, que se quiere validar, es precisamente cómo se maneja la parte de prevención de blanqueo de capitales sobre una blockchain. Hablamos de emitir tokens que representan el KYC. Esos tokens funcionan como una especie de verifiable credentials que se tienen o se poseen en el wallet del participante del experimento, en este caso el inversor, y bueno, se explora ese funcionamiento versus al proceso o modelo tradicional que tenemos. No hablaremos mucho de ello hoy, pero sí que os digo que una de las cosas que se está probando es si se le da la vuelta a este mundo de la prevención de blanqueo de capitales y se comienza a generar un modelo de negocio. Y cuando una entidad es capaz de pasar un proceso de prevención de blanqueo de capitales sobre un cliente, cuando ese cliente, si ese proceso queda registrado en blockchain como un KYC que ha pasado, me lo estoy inventando, una entidad financiera, llamémosla, voy a poner un ejemplo base, el banco que más clientes tiene en España, CaixaBank. CaixaBank pasa ese KYC, eso se registra en modo de token. Cuando este cliente va a pasar de nuevo el KYC a otra entidad, siempre y cuando los criterios estén homogéneos y vayan en la misma línea, hablemos de los mismos productos, el segundo banco, llamémoslo Santander, lo que hace es que paga un pequeño fee a CaixaBank, una pequeña comisión por reaprovechar el KYC que ya se ha pasado. Esto es muy futurible, no os asustéis, no es algo que vaya a pasar ni mucho menos mañana, porque como os imagináis, seguro que ya hay muchos levantando la mano y diciendo, ostras, esto tiene todavía muchas trabas, pero bueno, son casos de uso que se están testando y que la tecnología nos permite vislumbrar como posibles funcionalidades del futuro. Sin más rollo, voy al contenido de la formación. Y dame un segundito que comparto mi pantalla. La voy a poner aquí en grande. Un segundo. Ahora. Me tenéis que decir, por favor, cuándo es la pantalla. Que todavía no debe ser. Ahora en cuanto se vaya te lo confirmo. Sí, esperad que se me acaba de ir. Dame un segundito. Un segundo, ¿eh? Como siempre, Sí, tranquilo, sí, no es. con los ficheros de PowerPoint siempre hay problemas del directo. Lo vuelvo a abrir. Y ahora sí lo tengo aquí. Y os voy a compartir. Vale. Ahora sí. Vale. Ahora tendréis que empezar a ver mi pantalla. Sí, está compartido un segundito. Ahora ya sí. Perfecto. Cuando Vale. quieras, Julio. Pues voy, si os parece, a lo que va a ser el plan de la presentación de hoy. Esto para mí es orientativo. Como ya habéis visto, soy de enrollarme bastante, y si me ponéis alguna pregunta en el chat y Jesús, tú la quieres ir pasando, más que abierto, ¿vale? Yo valoro mucho más la conversación abierta que el tirarme los 45 minutos hablando solo, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco un índice que nos va a servir de guía para que no me vaya yo demasiado por las ramas, y que intenta tratar desde la perspectiva general, yendo desde lo que es el marco regulatorio hasta la parte más práctica, las implicaciones de los criptoactivos desde una perspectiva de prevención de blanqueo de capitales, ¿vale? Como sabéis, y os pongo un poco en contexto,
no voy a hacer una introducción al mundo de blockchain y criptoactivos, aunque sí que os voy a dar unos puntos de contexto. Todo este mundo del que se suena tanto y en los últimos años todos, bueno, seguro que hemos tenido algún primo que se ha hecho rico o que dice que se ha hecho rico con la inversión en cripto, es un mundo que viene de no hace mucho, es decir, hablamos de alrededor de unos 13, 14 años, apareció lo que denominamos la primera criptomoneda, que es Bitcoin, que buscaba ser una respuesta a un problema que se venía intentando resolver durante los últimos 40 años, que era el problema de tener un dinero descentralizado que respondiese a este nuevo mundo que era Internet. Se hicieron muchos intentos que fueron fallidos, es decir, no se conseguía tecnológicamente crear una forma de dinero que fuese puramente descentralizada y digital. Y esos intentos, algunos son famosos, ¿no? Están los que quizás son menos conocidos, como puede ser Hallcash o Goldcash, a los más conocidos, como puede ser incluso PayPal. PayPal nace en una primera idea con la intención de ser ese dinero que funcionase como respuesta a la necesidad de tener un medio de pago que no dependiese de nadie. Había un problema técnico, os diría que no, que era un tema de que no se encontraba la solución mágica, pero no, era un problema técnico que no se conseguía resolver per se, es decir, no se conseguía crear un mecanismo. Buenos días, que tenemos gente y saludos a México. No se conseguía crear un dinero que funcionase de forma completamente descentralizada y que no tuviese o requiriese de algún rol de un intermediario. El dinero que tenemos hoy, que hemos tenido hasta hoy, depende de entidades centrales que son garantes del sistema, que guardan registro de lo que yo tengo y lo que no, y que sobre todo guardan registro de cuando yo me lo gasto y lo dejo de tener, ¿no? Hacer eso sin una entidad central evidentemente era un problema y era complejo y no se encontraba una solución que fuese completamente eficiente. Hasta que en enero del 2009, bueno, esto se publica antes, en octubre, básicamente un señora, grupo de personas, grupo de empresas, no sabemos exactamente quién está detrás de esto, sí sabemos que utilizaba el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publica un PDF con 12 páginas donde dice: he resuelto el problema. Habéis estado durante 30 años en ese momento, principios de los 80, desde ese momento, desde principios de los 80 hasta el 2008-2009, habéis estado intentando resolver este problema y yo lo he resuelto y lo publico en este PDF de 12 páginas. Como os imagináis, nadie le hizo caso. Lo publicó además en una especie de foro, un sitio muy reducto de internet donde solo había criptofrikis, matemáticos e informáticos y demás, y no tuvo una repercusión enorme. Es durante los años siguientes, de la mano de la Deep Web, como sabéis, la Deep Web, además de cumplir una función puramente técnica para el registro de muchos metadatos y muchas cosas, también es un sitio, incluso cojo el término probablemente más apropiado, que es la Darknet, donde tenemos una serie pues tenemos un acceso a un mundo normalmente asociado a determinada operativa que puede estar relacionada con aspectos ilícitos, ¿vale? En la Deep Web hay lugares donde se utilizaba Bitcoin, por ejemplo, como un medio de pago para la compraventa de drogas, de estupefacientes. Cito nombres ya desaparecidos como el de Silk Road, que además ese tiene una historia muy interesante detrás, que os invito a que leáis, con extorsiones, con agentes del FBI que caen en la cárcel. Una historia que no voy a contar hoy. Mira que me encanta y me parece interesante, pero no vamos a tener tiempo. El caso, Bitcoin crece de la mano de todo esto, comienza a ganar tracción dentro de esos entornos y esa atracción asociada, insisto, a esos entornos de dudosa licitud hacen que, además, comience a ganar peso como un potencial activo de inversión. Comienzan a aparecer los primeros exchanges, comienza a aparecer la primera existencia de volumen asociado a la compraventa de Bitcoin y el gran público comienza a escuchar eso de Bitcoin. No existe el concepto todavía de lo que llamamos criptomonedas en general, porque en ese momento la única alternativa
con cierta relevancia era Bitcoin. El concepto del uso de blockchain para otras cosas tampoco existe, porque estamos todavía en ese punto inicial donde la parte de la inversión y del atractivo de la volatilidad y la parte de su uso como medio de pago en determinados entornos ilícitos hacen que se centre la atención en eso. 2013-2014, sobre todo 2014, comienzan a aparecer alternativas, comienza a desvincularse, digamos, en la proporción del uso de Bitcoin o del volumen de Bitcoin asociado a la Deep Web. Sigue existiendo durante esos años, es decir, se sigue utilizando Bitcoin como medio en esos entornos, pero cada vez representa, eso sigue pasando hasta hoy, cada vez representa una proporción menor del volumen que se maneja. Aparecen nuevas alternativas, aparece Ethereum, comenzamos a encontrar nuevos casos de uso, comenzamos entre todos a inflar la burbuja alrededor del mundo cripto y de sus posibilidades. Que esa burbuja se haya inflado no quiere decir que no haya posibilidades y que no haya sentido detrás de todo esto. Esto, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Hace un par de años estábamos en plena ola de esa burbuja y todo el mundo hablaba de los criptoactivos. El componente era meramente especulativo, porque bueno, así funcionamos también la sociedad y los humanos. No obstante, independientemente de que digamos, de la ocurrencia de esas olas de compraventa y esos movimientos especulativos, donde todos tenemos, insisto, algún primo que se ha hecho rico, las bases de esa tecnología que se sientan en esos años suponen un punto que puede significar una transformación real para la forma en la que todos los agentes de la sociedad poseemos valor. Y esto no va solo de las criptomonedas en sí, también va, como he dicho antes, de los activos tokenizados, va sobre el dinero per se tokenizado, la programabilidad de los activos y todas las cosas que potencialmente podremos hacer que a día de hoy con activos que ya son digitales, pero que son digitales de forma limitada, no podemos. Con esta introducción, si os parece, vamos a la visión de lo que es el grueso de la formación. En este gráfico, creo que por ahí una pregunta, como he prometido que iba a ir contestando, voy a contestar, ¿vale? Así si os parece, vamos haciéndolo más interactivo. Pregunta Francisco Guido. El cuestionamiento que menciona las autoridades centralizadas, ¿cree usted que se debe al abandono del patrón oro y el consecuente fenómeno inflacionario? Perdona, que me has puesto una pregunta que es bastante... No me entra ni en el chat, dame un segundo que lo pongo un poquito más en grande. Julio, si quieres, como tampoco tenemos tanto tiempo, mejor al final las Vale, la contestamos dejamos, todas. sí. Sí, Creo que si era no, una pregunta más corta, yo pero al estoy leerla... pendiente. Si hay alguna que se Venga, tenga. Sí, venga, vale, hacemos pues eso, te la la lanzo. respondemos después, ¿vale? Vale, decía, volviendo a la parte de la introducción y la visión del mercado, ya os he contado un poco la historia en cuanto a la actualidad más reciente, últimos años, de la adopción de todo esto. Evidentemente hemos visto un crecimiento importante. Insisto, y yo soy el primero que lo va a decir siempre, ese crecimiento viene muy de la mano de la parte especulativa, pero no solo es un movimiento que se base en la especulación. Si vamos al porcentaje de usuarios que poseen criptoactivos, por lo menos con datos del último año disponible, 2022, vemos como hay un patrón que podemos sacar, ¿no? Una lectura que podemos sacar de forma rápida. Normalmente hay una mayor adopción en países donde hay una menor confianza en la moneda local. Ejemplo de ello puede ser Argentina, algunos países también en África donde vemos que la adopción es mayor. En España va a depender un poco de la fuente. Hay informes que hablan del 12%, otros que hablan del 3%. Estamos probablemente en un entorno intermedio entre ambas cosas y alrededor entre el 5 y el 10% de los españoles tienen exposición a criptoactivos. Evidentemente, esa exposición es algo que variará mucho y que es un poco subjetivo, ¿no? ¿Qué es estar expuesto? Si estar expuesto es haber hecho una transacción o tener algo de cripto por haber invertido en algún momento, evidentemente no es lo mismo que alguien que opera de forma recurrente y que sí que tiene un uso real. Por lo tanto, esos datos siempre hay que ponerlos en cuarentena, aunque vengan de fuentes válidas. Punto muy importante, y ya me voy a la parte que más nos atañe.
en la parte del puro, digamos, de la pura existencia de volúmenes asociados a movimientos ilícitos. Lo bueno de tener transacciones encima de una blockchain es que podemos trazar lo que ocurre. Es decir, podemos ver de dónde vienen y a dónde van esas transacciones. Aunque los agentes que interactúan dentro de una blockchain tienen digamos, un carácter pseudoanónimo, es decir, no podemos ligar con nombre y apellidos de forma directa quiénes están detrás de esas direcciones, sí que podemos saber todo lo que hacen esas direcciones. Puedo saber el histórico de todas sus transacciones, en qué momento transaccionaron, cuánto importe tenía asociada esa transacción, puedo saber su saldo, puedo saberlo todo. Entonces me decir, oye, pero es que si no sé quién está detrás, si no puedo saber los nombres y apellidos, tampoco me vale de mucho. Claro, aquí os digo que viene la segunda parte. Precisamente el hecho de que muchos de los agentes que interactúan en estas redes sean ya sujetos obligados, implica que deben aplicar medidas de diligencia debida sobre los clientes. Es decir, un exchange debe identificar a todos sus clientes, debe aplicarles medidas de diligencia debida y, por lo tanto, sabe la operativa que hacen sus clientes. Es decir, si yo, Julio Ferrón, opero con un exchange y decido enviar una dirección, enviar una transacción en Bitcoin a mi cuenta en el exchange, evidentemente ellos van a poder asociar esa dirección de envío a mí, mi persona, con mis nombres y apellidos, con mi DNI y con toda la información que hayan recabado en el KYC y durante la diligencia de vida, si lo han hecho bien, que no es siempre así, ¿vale? Ahora hablaremos un poco de los proveedores y cómo han ido evolucionando durante el tiempo. La realidad es que, como digo, la naturaleza de la red nos permite llegar más lejos en cuanto a conocer los volúmenes ilícitos que se mueven, y aquí lo que vamos viendo es que la tendencia es que cada vez representen menos esos fondos ilícitos del total de los fondos que se mueven en el mundo de los criptoactivos. Hablábamos al principio, yo decía, oye, es que claro, Bitcoin crece de la mano de la Darknet, ¿no? De los movimientos en comercios en la Darknet que eran ilícitos para comprar y vender drogas, para contratar sicarios. Todos estos son casos reales que pasaban. Cada vez menos porque ya los malos también se dan cuenta que utilizar Bitcoin no es la mejor idea si quieres enmascarar tu actividad, porque no lo es y normalmente te acaban pillando. Eso también hace que los volúmenes que podemos asociar a esas actividades ilícitas, sobre todo en términos porcentuales, se hayan ido reduciendo. Sabéis, bueno, aquí evidentemente por el foro en el que estamos, sabéis que las estimaciones respecto al volumen ilícito en la economía tradicional probablemente sean algo dependerá de la fuente, pero normalmente son un poquito más de lo que estamos teniendo aquí ahora mismo, que está alrededor del 0,5% del total. Además, la capacidad de utilizar, y ahora hablaremos de la tecnología que se utiliza digamos, la tecnología que se utiliza sobre blockchain, que no es la misma capa, sino sobre blockchain, en una tecnología paralela que le llamamos Blockchain Analytics, que nos permite entender mejor lo que pasa encima de la blockchain, nos ayuda también a identificar la tipología de crimen financiero que ocurre cuando tenemos transacciones ilícitas. Y ahí también podemos ver un comportamiento e incluso una evolución de la tipología de crímenes que tienen lugar. Lo que más vemos y hemos estado viendo en los últimos años normalmente son aspectos asociados a temas de fraude, y esto no es extraño, ¿no? Asociado a esta ola especulativa, y esto lo viven los exchanges y lo viven también muchos de los usuarios. Hay un claro, digamos, peligro en todo lo que tiene que ver con los fraudes. Por lo tanto, esa sería la principal, digamos, caja que veis ahí o la que tiene más peso dentro de las barritas de las tipologías de delito. Interesante también el tema de Ransomware as a Service, aunque no es la que más volumen tiene, sí que es una de las que más ha ido creciendo durante el tiempo, y que también ha tenido algún evento famoso durante los últimos años, donde alguna gran compañía española ha visto secuestrado algunos de sus archivos y ha tenido que pagar ese rescate o se le ha solicitado el pago de ese rescate en blockchain. Dentro de esto, también me gustaría hacer un pequeño punto de inflexión para que todos, y lo voy a ir haciendo durante toda la presentación, para que todos lo pongamos en contexto. Cuando hablamos de criptoactivos, cuando hablamos de activos digitales, hay que diferenciar bien de lo que estamos hablando. Cuando yo hago referencia a activos digitales,
hago referencia a cualquier activo que sea representado en una blockchain. Ese activo, insisto, puede ser un bono, puede ser dinero. Cuando hago referencia a criptomonedas, normalmente me estoy refiriendo a activos que han nacido de forma nativa en la blockchain y que tienen asociada algún tipo de utilidad dentro de esa blockchain y que no están necesariamente representando algo que esté fuera del mundo de la propia blockchain, ¿vale? Pero bueno, esa diferenciación creo que es relevante porque incluso dentro de la industria de financial crime, cuando os toque interactuar con alguna iniciativa que tenga que ver con blockchain, os podéis enfrentar a un bono tokenizado y muchos de los aspectos que sí que aplican para criptomonedas, como puede ser Bitcoin, no aplicarán para ese tipo de activos, ¿vale? Simplemente por ponerlo en contexto. Voy a pasar rápido por la parte del marco regulatorio, dando simplemente una visión a alto nivel. Como sabéis, el mundo cripto, que nació hace no tanto, 2000, como os he dicho, 2009, comienza o aparece, pero no gana tracción hasta 2012, 2013, con algo que podemos considerar como volumen ciertamente razonable. Por lo tanto, es algo muy novedoso que en los primeros años se convierte en el salvaje oeste. Es decir, el mundo cripto era el salvaje oeste y podías hacer prácticamente cualquier cosa sin ningún tipo de control. Los operadores de este entorno, los proveedores de los servicios, no estaban regulados bajo ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva de prevención de blanqueo de capitales, ni desde la perspectiva de protección del consumidor, ni desde la perspectiva del propio mercado como tal. Es decir, no tenían licencias para operar como brokers cripto, no tenían licencia para operar como custodios, es decir, eso no existía. Es en los últimos años, yo diría sobre todo a partir del 2017, cuando también de la mano del crecimiento de los volúmenes, oye, pues los reguladores comienzan a ponerse en serio, ¿no? Cuando hay una adopción más grande y evidentemente el riesgo para el inversor, para el consumidor, comienza a crecer, pues bueno, comienzan a salir los primeros pronunciamientos por parte de reguladores. Como siempre, y en materia de prevención de blanqueo de capitales, es el Gafi quien va marcando también un poco la línea, siendo bastante pionero. Creo que la primera publicación del Gafi en materia de activos digitales, si no me equivoco, es 2014, 2015, es decir, bastante pronto, porque la mayoría de digamos, de organismos a los que les podría competir todavía no estaban ahí. El Gafi ya comenzó a sacar algún tipo de guidance, aunque era todavía muy preliminar y con una visión que quizás no respondía del todo a la realidad del mercado, porque evidentemente era muy pronto, pero sí que suponía ya una primera línea, ¿no? Digo que sobre todo 2017 a 2020 supone un punto de inflexión porque comienzan a aparecer cada vez más y en cada vez más sitios regulaciones que ya no solo en materia de prevención de blanqueo de capitales, sino desde el punto de vista de mercado comienzan a regular el mundo de los criptoactivos, o al menos a sacar regulaciones que posteriormente pues son aprobadas en materia de todo, no solo de prevención de blanqueo de capitales. Por la parte del Gafi, empezando en 2014, hay varias publicaciones donde el Gafi se pronuncia y da guidance tanto a países como a los proveedores de servicios como a las entidades financieras en materia de interacción con criptoactivos en general, es decir, no solo en la interacción con los proveedores de servicio, también la potencial exposición a criptoactivos de manera directa. Como sabéis, a día de hoy ya son muchas las entidades financieras reguladas, ya sean bancos o entidades de dinero electrónico, que están operando con criptoactivos de forma directa. Ejemplos públicos, pues lo tenéis, BBVA en Suiza ofrece la compraventa de cripto, ¿no? Como un ejemplo de un banco internacional español que lo está haciendo. Por lo tanto, ya no solo hablamos, y esto también es importante que lo tengáis en consideración, hay un momento en el tiempo, hay un punto en el que pasamos de estar en un mundo salvaje a estar en un entorno donde se entiende que hay productos y servicios alrededor de los criptoactivos que, edificados de la forma correcta y llevados por el marco correcto, pueden ser ofrecidos por entidades reguladas a terceros. Por lo tanto, ya no estamos solo en el mundo del miedo del salvaje oeste, sino también del mundo donde con los canales adecuados se pueden ofrecer estos servicios. Por la parte de la GAFI, digo, numerosas publicaciones, incluyendo alguna recomendación concreta como puede ser la Travel Rule, listando y definiendo muy bien las actividades
que están o que deberían estar sujetas a la consideración de proveedores de servicios de criptoactivos, que prácticamente con alguna pequeña modificación son las que luego vamos a tener en las directivas europeas. La quinta directiva en protección de blanqueo de capitales ya incluye a los proveedores de servicios de compra-venta y de custodia como sujetos obligados. Sabéis también que esa quinta directiva luego se transpone hace un par de años. En ese Real Decreto se incluye a los custodios, se incluye a los exchanges y además también, trayéndolo de la directiva, se genera o se crea un registro en Banco de España para que los exchanges y los custodios obtengan una autorización, no licencia, es decir, es únicamente un registro en materia de prevención de blanqueo de capitales para operar. Sin ese registro no se puede operar. Esto mismo es aplicable a los distintos países de la Unión Europea. Es cierto que, como sabéis, las transposiciones no van igual en todos los países y hemos tenido un momento de situación, no le voy a llamar arbitraje regulatorio, pero sí que una situación donde había players que por estar en Alemania, pues bueno, tenían esa consideración de entidad registrada antes que los players que a lo mejor estaban en España, donde hemos tenido que esperar un poquito más. A día de hoy hay varias entidades ya registradas ahí. Esas entidades han tenido que, como mínimo, aportar el manual de prevención de blanqueo de capitales y han tenido que aportar un análisis de exposición al riesgo, es decir, el Standard Risk Assessment que en todas las entidades, todos los sujetos obligados tienen. He de decir, porque nosotros también hemos participado ayudando a alguna entidad, que diría que el Banco de España es algo que se ha tomado muy en serio y esto además creo que muchas veces a los reguladores o a los supervisores se les dan palos en materia de aspectos nuevos o aspectos más tecnológicos, pero yo diría que es para estar bastante contentos con el nivel de conocimiento que por lo menos en lo relativo a ese registro, no me meto en otros aspectos, han demostrado, porque tanto el nivel de las preguntas como el nivel de intención en el entendimiento de aspectos técnicos creo que era bastante alto y ha habido bastante interés. Por lo tanto, creo que es un ejercicio que ha servido para también, desde la perspectiva de los reguladores y de los supervisores, entender que hay players que ofrecen estos servicios, pero que pretenden hacerlo de forma ordenada, de forma correcta y cumpliendo con la regulación, que incluso había muchos de ellos que ya lo hacían de forma proactiva antes de tener la obligación, lo cual también es algo a valorar y que no olvidemos que están proveyendo o están brindando unos servicios con una naturaleza distinta a los tradicionales. Lo que implica que si yo como supervisor, yo como regulador, quiero entender cómo puedo controlar esto, necesito también acercarme a estos players para entender cómo lo hacen, ¿no? El transaction monitoring, que muchos, los que estéis en el mundo financiero más tradicional, pues es algo que entendéis perfectamente y que si estáis dependiendo de la entidad, tendréis más volumen o menos y tendréis a lo mejor una herramienta automatizada o será un análisis más manual, pues es algo que en el mundo blockchain es distinto. Es distinto. No hay, aunque la lógica y el objetivo es el mismo, la forma en la que se ejecuta es distinta y me requiere de tecnología distinta. Que luego tendré que poner en una visión completa del cliente, pero me requiere de tecnología distinta. Ese trabajo de entendimiento de cómo se usa esa nueva tecnología, cómo se aplican esos nuevos controles, dónde se marcan las líneas rojas de lo que sí y lo que no, cómo se hace un análisis de operativa sospechosa en el mundo cripto, son lecciones que creo que también desde la perspectiva regulador, al acercarse a estos players, se llevan y han venido bien. Por lo tanto, ahí yo creo que por los dos lados, tanto por el lado de los proveedores de servicios como de los reguladores, ese ejercicio en España podemos estar bastante contentos y yo os diría que no está ocurriendo, no está pasando igual en otros países, porque lo hablamos siempre con nuestros compañeros a nivel europeo, y no en todos los sitios ese entendimiento y esa simbiosis entre sector privado y sector público está ocurriendo de la misma forma en lo relativo a la introducción de estos proveedores como sujetos obligados. Luego, fuera del mundo de prevención de blanqueo de capitales, tenemos MiCA. No me voy a meter en MiCA porque no cubre blanqueo de capitales, pero sí que sepáis que es la regulación que viene a brindar un marco para lo que es el mercado. Es decir, MiCA, que las siglas de Marketing Crypto Assets, nos brinda un esquema de licencias, nos brinda un esquema de autorizaciones para hacer emisiones, nos brinda una serie de medidas en materia de protección del consumidor, y etcétera, etcétera. Al final es la normativa completa que viene a arreglar el mercado y que sí que tiene un esquema de licencias. Lo que tiene el Banco de España es simplemente un registro. Por lo tanto, hay que diferenciar las dos cosas
porque también, igual que ahora les he echado flores a los proveedores de servicio cripto, la mayoría os van a decir que tienen licencia. No tienen licencia todavía ninguno. En España no tenemos licencia y en Europa tan solo Alemania y parece ser que Francia van a crear una licencia prémica, por tanto irán un poco por delante, pero España no tiene ningún esquema de licencia todavía para proveedores de servicio cripto. Vamos, si os parece, ya al grueso de lo que es el contenido de la formación y de la sesión, centrándonos en las entidades financieras, pero también siendo aplicable para alguna entidad que no sea financiera que pueda tener exposición a criptoactivos. Me gustaría ir o repasar las distintas tipologías de exposición a criptoactivos que se pueden tener hoy en día, ¿vale? Insisto, lo haré sobre el foco de las entidades financieras, pero podrá ser aplicable también para alguna otra entidad. Normalmente, cuando nosotros como KPMG o incluso en cualquier otro foro hablamos del mundo de los criptoactivos y hablamos con una entidad regulada, te van a decir, muchos de ellos, no todos, yo no tengo nada que ver con cripto y de momento está fuera de mi apetito al riesgo, ¿no? Y la realidad es que si eres un banco, eso no es verdad. Aunque tú no quieras, aunque esté fuera de tu apetito al riesgo, aunque esté como actividad prohibida, súper prohibida, para ti como, digamos, como servicio propio y también tengas un listado o tengas en el listado de clientes prohibidos a los proveedores de servicios cripto, no estás exento y no estás libre, porque sí o sí tienes exposición indirecta. Y esto es irrefutable, es decir, cualquier banco a día de hoy, diga lo que diga, tiene clientes que están operando con exchanges y que envían dinero desde el exchange al banco y desde el banco al exchange. Y esto es así. Hay bancos que están poniendo medios y herramientas para intentar detectar esas transacciones con el objetivo, dependiendo del apetito al riesgo, de o bien bloquear o bien tener una visión con una especie de whitelisting de con qué exchanges están dispuestos a tener ese flujo de transacciones, pero esas soluciones a día de hoy son limitadas y no nos dan o no les dan una visión completa. Por lo tanto, todos ellos, si tienes esa función de intermediación, si tienes o das ese servicio de cuentas, tienes una exposición indirecta. Y esa exposición indirecta puede ir desde algo que me venga desde una entidad que haga las cosas muy bien, que aplique KYC, que chequee todas las transacciones en blockchain y analice bien los flujos de esas wallets y me dé visión sobre si esa wallet está en algún punto relacionada con alguna operativa de riesgo, o podemos estar transaccionando, y lo pongo como ejemplo porque ya se ha cerrado, con Bitslato, que es un exchange que están utilizando los rusos que estaban sancionados hasta hace unos meses, ¿vale? Que no aplicaba ningún tipo de control de KYC, no aplicaba ningún tipo de control desde el punto de vista de listas y que tampoco hacía ninguna medida de diligencia de vida. Por lo tanto, permitían el intercambio cripto-fiat y ese fiat podía llegar a un banco, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy extremo de un caso en el que, evidentemente, si yo fuese un banco no me gustaría verme en medio, porque el flujo, estos son casos reales que ayudando a algunos clientes hemos podido ver. Si yo tengo un cliente que opera en cripto, yo soy un banco, yo no acepto cripto, pero ese cliente resulta que se dedica a vender drogas en Internet, por poner un ejemplo muy claro y llamativo, ¿no? El cliente tiene una cuenta en un mercado de venta de drogas, en ese mercado lo que se acepta como pago es un criptoactivo, el cliente encima es un criptoactivo que ni siquiera es de los más conocidos, no le sirve no puede utilizarlo, es decir, no puede comprar otras cosas con ese criptoactivo, lo que decide es, oye, me lo llevo al exchange y lo cambio por dinero fiat. Se lo lleva a un exchange y probablemente ese individuo elegirá el exchange que tenga controles más laxos, porque al final su origen de fondos en este caso es totalmente ilícito. Si esa persona encuentra un exchange que no aplica ningún tipo de control, cambiará el dinero a euros y luego hará una transferencia en euros desde ese exchange a la cuenta del banco. Si yo como banco no soy capaz de identificar que el dinero me está viniendo de un exchange y no soy capaz de detectar que mi cliente al final está teniendo un origen de fondos que es totalmente ilícito, evidentemente tengo un problema porque estoy teniendo una exposición indirecta a criptoactivos y no estoy siendo capaz de detectar el origen ilícito de los fondos, ¿no? Y evidentemente no puedo confiar en la contraparte que me está enviando los fondos
que en este caso es el exchange. Por lo tanto, ese punto de exposición indirecta es algo que ya existe, es algo que no es tan fácil de detectar, hay medidas, hay soluciones, pero es una realidad y es algo que desde ya los reguladores también están comenzando a bueno, pues a levantar la banderita para que todo el mundo se dé cuenta de que esto es algo de lo que no se está exento y de lo que y algo que hay que controlar, ¿vale? O sea, es decir, el argumento único de no, yo no opero con criptoactivos o no tengo apetito o está fuera de mi apetito al riesgo, no es suficiente y hay controles y hay adaptaciones que hay que hacer incluso en ese caso remoto. Hay casos donde tengo exposición mayor, por ejemplo, cuando utilizo a los proveedores o cuando ofrezco, perdón, a los proveedores de criptoactivos cuentas, es decir, cuentas u otros productos, los tengo como clientes. Yo tengo a Coinbase, a Binance o a Kraken como cliente mío, como banco. Evidentemente, ahí tengo una nueva actividad, una actividad con unos riesgos inherentes que son distintos, un origen de fondos que hay que entender, un tipo de operativa que hay que entender, que hay que además monitorizar de forma correcta. Por lo tanto, ahí tengo una nueva exposición. Luego puedo tener una exposición de otro tipo cuando los utilizo como proveedores y, por último, puedo tener una exposición indirecta. Como digo, hay bancos, y os he puesto el ejemplo de VA, pero hay alguno más, y hay también entidades de dinero electrónico, perdón, entidades de neobancos que utilizan entidades de dinero electrónico que también ofrecen este servicio, que tienen una exposición directa, es decir, ofrecen un producto de criptoactivos directamente a sus clientes. En ese caso, el impacto, perdón, en el modelo de prevención de blanqueo de capitales es directo y las cosas que hay que hacer a nivel de todas las partes del modelo de PBC pues bueno, pues son más, evidentemente, más exhaustivas y requieren mayor nivel de adaptación. Vamos a irlo viendo, si os parece, durante estas diapositivas. Aquí tenéis el ejemplo que comentaba antes. He puesto dos exchanges. No asumáis que Coinbase es bueno porque lo haya puesto ahí como buen ejemplo. Simplemente digo que es bueno comparado con el caso de Bitslato que he comentado antes, ¿no? Imaginaos que el dinero en cripto viene de sitios que pueden ser ilícitos, como es lo que he dicho antes, Dark Market, un sitio donde se venden drogas, que viene además puede venir de un sitio donde se mezclan los mixers, que lo veis ahí, cada vez hay menos y cada vez están mucho más, digamos, mal vistos y ya es más complicado utilizarlos, pero los mixers son lugares que se utilizan, son proveedores de servicios que se utilizan para mezclar criptoactivos, ofuscar esa trazabilidad que nos da la blockchain y hacer un poquito más difícil para estas herramientas que os he dicho que se utilizan sobre blockchain para trazar las transacciones y ponerles un nivel o una etiqueta de riesgo, pues lo hacen un poquito más difícil, ¿no? Entonces, bueno, si el dinero me viene de ahí, quiere decir que la persona que me lo está trayendo ha utilizado una herramienta para ofuscar esa trazabilidad. No necesariamente quiere decir, esto también es importante, no necesariamente quiere decir que el origen de los fondos sea ilícito, pero sí quiere decir que lo ha estado intentando ofuscar, ¿vale? Esto como visión súper simplista, tener en cuenta que lo estamos viendo a alto nivel, pues nos enfrentaría a dos escenarios, yo como banco recibiendo dinero de Coinbase o yo como banco recibiendo dinero de Bitslato. Coinbase aplica todos los controles, Coinbase hace KYC, hace CDD, hace todo lo que hace un banco, adaptado además a cripto, porque también hace la parte de blockchain analytics. Imaginaos que es el sujeto obligado perfecto y lo hace todo bien. Y luego tenemos Bitslato, que no hace nada. Es el que, como digo, utilizaban los rusos que estaban sancionados para evadir esas sanciones. En ambos casos me mandan dinero desde una cuenta bancaria que dependiendo puede estar en muchos sitios. De hecho, los exchanges suelen utilizar normalmente, y si alguno ha interactuado, ha recibido, o sea, los ha usado, vaya, aparte de más dentro del entorno de lo que podéis haberos encontrado en el mundo profesional, en vuestros puestos, si alguno a nivel personal lo ha utilizado, se dará cuenta que se utilizan cuentas que pueden estar en muchos países, ¿no? Normalmente interactúas, si estás en Europa, interactúas con una cuenta europea, pero puede estar en Estonia, puede estar en Lituania, puede estar en muchos sitios, ¿no? Tú recibes una transferencia como banco que va a estar muchas veces en un país de la Unión Europea que per se no tiene por qué levantarte ningún riesgo, pero que detrás puede tener a un exchange que, como digo, no aplica los controles que debe. Y esto además nos lleva a una segunda derivada. Yo puedo ser un banco, yo puedo decir
que no tengo ningún tipo de apetito por los criptoactivos, actividad prohibida, nosotros no ofrecemos compraventa y además nosotros no tenemos clientes que den servicios de criptoactivos. Os sorprendería, no sé si algún estáis en un banco, os sorprendería saber que seguro, y este ejercicio lo hemos hecho también, que seguro tenéis algún cliente que da servicios de criptoactivo, pero que no está declarado como servicios de criptoactivos. Lo tenéis como con actividad tecnología o cualquier otra cosa y está operando como intermediario dando algún tipo de servicio de criptoactivos. Esto cada vez pasa menos, pero es algo que ha ocurrido muchísimo y que les ha pasado a muchas entidades financieras. Por lo tanto, el banco que está dándole servicio a Bitslato no tiene por qué necesariamente saber que quien está moviendo esos fondos es un exchange que no aplica ningún tipo de control sobre esos clientes rusos sancionados. Esto es un ejemplo de una situación llevada al extremo, pero que, como sabéis, en los que estáis además también metidos en el mundo de los activos digitales, puede llegar a ocurrir. Como siempre, yo aquí no hago de abogado ni de las soluciones, ni del uso de las soluciones, me refiero de blockchain analytics, ni trazabilidad, ni de su uso en todos los casos. El hecho de que haya transacciones en determinados entornos que estén relacionadas con algún tipo de evento ilícito no quiere decir necesariamente que estemos hablando de una actividad ilícita, por lo tanto es algo a entender y no siempre la respuesta es que sí, ni estas herramientas son ciencia exacta. Y a pesar de que muchas de ellas os lo vayan a vender y se diga así, hay evidentemente digamos, un margen de error que creo que cada vez se reduce más, pero que también existe, ¿vale? Entonces, bueno, por daros esa visión en lo relativo a la situación, esto sería una exposición indirecta y esto pasa, como decimos, la adopción es mayor y la exposición está ahí. El impacto en el modelo de lo que sería este caso, si lo vemos en esta presentación, donde tenéis un poco dibujo de lo que sería el modelo de AML, yendo desde la parte izquierda, donde tenéis tanto el manual como la política de atención al cliente, el risk assessment, la parte de governance, training, auditoría interna, a la parte más centrada en procesos y operaciones, incluyendo la parte de identificación del cliente, la due diligence, KYC. Dentro del KYC tendríamos pues todas las subprocesos asociados del KYC. Dentro del Transaction Monitoring tendríamos todos los procesos asociados a ese Transaction Monitoring, a la parte de la due diligence del BAS, en el caso de que estuviésemos hablando de una exposición indirecta. Es decir, si yo recibo transacciones de un exchange, independientemente de que yo no lo quiera tener como cliente, tengo un flujo transaccional con ese exchange. Hay algún banco que ha decidido directamente cortar y bloquear cualquier transacción que venga o vaya desde un exchange. Personalmente, esto es opinión absolutamente personal, creo que ese no es el enfoque correcto. Como he dicho antes, los proveedores, muchos de ellos, hacen las cosas bien y no tienen ni son demonios ni quieren per se o ni son necesariamente máquinas de blanquear dinero. Como cualquier otro proveedor del sector financiero, tienen un negocio que puede ser uno u otro, el tipo de custodia, puede ser el brokeraje o incluso solo la intermediación a la hora de funcionar como puros transmisores de órdenes, pero al final es un negocio donde si hacen las cosas correctas, si cumplen con la normativa que tienen como requerimiento cumplir, no debería per se cortarse el acceso a los servicios o per se bloquear sin ningún motivo claro. Además, ya sabéis que el acceso a esos servicios para las compañías sin un análisis de riesgo, sin un sustento de riesgo claro, es algo que no debe hacerse, ¿no? Entonces, aquí el punto importante sería entender con quién interactúo. No es lo mismo interactuar con un exchange que pueda ser considerado de alto riesgo porque no aplica los controles que le toca aplicar, que con un exchange que sí hace las cosas de forma correcta. Por lo tanto, es necesario hacer ese ejercicio de análisis, aunque no sea un análisis súper en detalle, pero que sí que me permita tener una visión de con quién quiero interactuar o con quién no. Pues, por ejemplo, en España tenéis ya una base que yo creo que es importante, que es interesante, como puede ser el registro del Banco de España, que ya es un filtro. Es decir, si alguien está en ese registro del Banco de España, quiere decir, no es garantía
per se de que todo lo que hagan vaya a estar bien, ni mucho menos, no es una licencia tampoco, pero sí que me permite entender que esa compañía ha decidido coger el rail de lo que le toca, registrarse, entregar una serie de documentación a Banco de España, que Banco de España ha analizado y finalmente ha concluido que es susceptible de ser registrado y de poder operar en este caso en el territorio de España. Por lo tanto, aunque sea a un alto nivel, ese análisis de whitelisting o de blacklisting en función del riesgo asociado sí que será algo relevante. Para eso es verdad que hay que hacer un trabajo más de datos, que es más puro y dependerá de la entidad financiera, digamos, la facilidad para hacerlo y las herramientas y capacidad para hacerlo, pero hay que hacer un análisis de cuentas, es decir, cuánto dinero me viene desde exchanges y cuánto dinero va a exchanges. Esos números en 2022 probablemente eran muy altos, ahora mismo probablemente hayan bajado, no habrán desaparecido, o sea, no estamos hablando de que los volúmenes están en cero, pero sí que es probable que hayan bajado. Pero durante el 2022, algún caso vimos nosotros, esos volúmenes eran bastante relevantes y había una exposición bastante importante donde los bancos, desde bancos medianos a bancos más grandes, tenían prácticamente exposición a todos los exchanges importantes, tanto nacionales como internacionales, y también incluso algunos menores, algunos que no eran tan conocidos y que era necesario entender. Por lo tanto, esa aplicación de lo que siempre llamamos RBA, Risk-Based Approach, que implica actuar en base a riesgo y adaptar las medidas de diligencia de vida al riesgo al que me enfrento, aquí aplica más que nunca para este riesgo indirecto, ¿vale? Como decíamos, y voy a ir un poco ahora ya por las áreas de aplicación y ya voy a ir cerrando. Cuando yo tengo clientes que interactúan con exchanges y yo identifico que esos clientes interactúan con exchanges, es probable que, evidentemente, dependiendo de la naturaleza de la interacción, de los volúmenes y de la lógica de esas operaciones, del conocimiento completo, porque esto es importante, al final, que un cliente opere con cripto puede ser algo que me invite a incrementar su riesgo o no. Dependerá del volumen, dependerá del conocimiento que yo tenga sobre él, su actividad, origen de fondos y demás. Si solo recibe dinero de un exchange, además un exchange que es quizás no, que tiene o puede tener asociado un alto riesgo, es una persona que no tiene una actividad declarada y no encaja, no es coherente con la actividad declarada, bueno, pues ahí evidentemente la diligencia de vida asociada tendrá que ser mayor, ¿vale? Eso como ejemplo de caso. Jesús, ibas a decir que lo que te pones la cámara. Ah, vale, perfecto, perfecto. Voy a ir muy rápido sobre esto porque veo que nos queda poco. Esto ya sería mucho más aterrizado y asociado a lo que sería un cliente concreto. Aquí, si os dais cuenta, en la parte izquierda de la presentación incluyo un circulito con dos partidos, digamos, en dos por dentro, on-chain y off-chain. Aquí lo que quiero decir es, hay acciones que incluso dentro del riesgo indirecto una entidad tendrá que hacer en la blockchain. Si quiero entender bien lo que está pasando, si quiero entender bien el riesgo del exchange con el que estoy interactuando, es probable que tenga que utilizar alguna herramienta de blockchain analytics, que no vamos a meternos demasiado en el concepto, para saber si ese exchange tiene una asociación de fondos ilícitos relevante o está dentro del entorno de lo aceptable. Y luego tengo el mundo off-chain. El mundo off-chain es el tradicional, el que ya hacéis. Mi KYC, mis medidas de diligencia de vida, mi risk calculation, es decir, el riesgo que le asocie o que le ponga al cliente, mi parte de revisión en función de lo que ocurra y la parte de monitorización donde muchas veces nos toca meter algún escenario, ¿vale? Esto es más de lo que habéis visto. Aquí tenéis un slide de Blockchain Analytics. Como decía, Blockchain Analytics es esa tecnología que está no directamente en blockchain, es decir, blockchain es la tecnología base. Lo que tenemos es una serie de compañías que han comenzado a guardar en el fondo registros de direcciones asociándolas a eventos. Si OFAC lista una dirección y dice que esta dirección pertenece a alguien sancionado, lo que hacen estas compañías es que lo guardan en una base de datos y en el momento en el que alguien interactúa con esa dirección, salta una alerta. Además, utilizan una serie de técnicas más de machine learning para clusterizar las direcciones, que no me voy a meter ahí, pero básicamente lo que hacen es targetear o etiquetar direcciones para asociarlas a riesgo. Y esto se utiliza como tecnología que nos permite monitorizar lo que ocurre en blockchain. Como punto, y ya concluyo que estoy casi fuera de tiempo, sí que me gustaría destacar siguientes pasos, es decir, la función, y lo he dicho al principio haciendo un poquito de spoiler,
la función de prevención de blanqueo, y yéndonos más amplio en el ámbito de financial crime, es clave para el futuro del sector financiero donde se utiliza la tecnología blockchain como base. Las infraestructuras cambian, el negocio, los activos, no olvidaos de criptomonedas ahora mismo, olvidaos de Bitcoin. Digo que nos olvidemos, no que le quitéis importancia, que para mí seguirán existiendo y coexistiendo, pero más allá de eso, los activos, instrumentos financieros, el dinero tal cual lo conocemos, dinero fiat, es probable que parte de todo eso también esté sobre una infraestructura blockchain. Y si está sobre una infraestructura blockchain, las transacciones ocurren sobre una infraestructura blockchain. Y las implicaciones de que los volúmenes se muevan en entornos nuevos, en tuberías nuevas, hace que la forma de monitorizar lo que ocurre, la forma de detectar los patrones, transacciones sospechosas y demás cosas que puedan ocurrir, también tienen que estar adaptadas a esas nuevas infraestructuras y a esas nuevas tuberías. Por lo tanto, es importante dar ese paso y estar adaptado o estar preparado para lo que tocará en el futuro desde la función de prevención de blanqueo. Es importante entender que aquí habrá que hacer una combinación de la tecnología existente con la nueva tecnología, que os la he introducido con Blockchain Analytics, pero va mucho más allá. Habrá que ser capaces de integrar esos dos mundos, que es el gran reto que tienen los proveedores de servicios. Son muy buenos cumpliendo o utilizando las nuevas herramientas, pero les falta capacidad de integrarlo con el mundo off-chain, con el mundo tradicional, que eso sí, las entidades financieras tradicionales, pues se les da mejor porque llevan muchos años haciéndolo. Como último punto, y lo he contado al principio, creo que aquí es clave la colaboración del sector privado con los reguladores, con los supervisores, porque es un mundo nuevo para todos y a todos nos toca aprender. Y yo creo que por último ya, Jesús, como reflexión, que si queréis seguir escuchando todas estas cosas, que os apuntéis a los cursos y a los másteres de la Escuela de Práctica Jurídica, porque aquí estaremos hablando horas y horas sobre el tema y seguro que contaremos cosas más interesantes. Pues más interesante es difícil, así de claro. Yo creo que, fijaros, cada vez que oigo hablar a Julio, saco una conclusión que yo creo que es importante para todas aquellas personas que trabajamos en entidades financieras, que nos dedicamos de alguna forma al ámbito de la función de compliance o la prevención de blanqueo de capitales. Lo que es obvio es que este mundo, esta tecnología ha llegado y no son malos. Lo que necesitamos es conocerlos y aplicar el conocimiento, nuestro apetito al riesgo a su control. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Lo que no podemos permitir es decir, oye, como es algo que es complicado, algo que es nuevo, pues yo sigo controlando los billetes de 5.000 pesetas. Y eso no puede ser. Entonces, yo creo que nos exige un esfuerzo, pues como cualquier nueva tecnología, como cualquier cambio regulatorio. Y la suerte que tenemos es que contamos con personas como Julio. Fijaros, hace yo como 4 o 5 años que coincidimos por primera vez y de pronto pues estamos hablando de blanqueo de capitales y salió el tema de los créditos activos. Que me salió, oye, pues yo me dedico a estas cosas, pues casi era de forma complementaria a la actividad. Y lo que está claro es que a día de hoy, junto pues con tecnología de monitorizaciones, que procesos de identificación, forman parte de la función de prevención de blanqueo de capitales. Así que os animo a todos a formaros en este ámbito, al perder miedo a todo lo relacionado con los criptoactivos, con la tecnología digital. Y lo único que le voy a quitar la razón a Julio en un tema es que lo que estaba planteando, el elemento de la colaboración, el elemento de la tokenización de KYCs, pues yo no lo veo a tan largo plazo. Yo creo que es algo que va a llegar pues, a una velocidad, no te diría de tenerlo mañana, pero que las tendencias es a una utilización o la estandarización y utilización en ambos casos de los procesos de identificación y cumpliendo las obligaciones, no tengo ninguna duda. Y Totalmente. ahora si queremos, y darte las gracias sobre todo a ti, a KPMG, porque llevamos muchos años y trabajando juntos y la verdad que el papel que realizas ahí es importantísimo. Voy a ver si hay alguna pregunta. Y recordaros, por supuesto, que este webinar queda grabado y en la web, en el YouTube, lo podéis contestar. Comentaban el tema de las etiquetas sospechosas de los wallets. Que se ve que qué organismo era el que comentaba la. Bueno, Pues, sí. No, decía, IOFAC en sus listas incluyó, ya no recuerdo el año, pero ya hace varios años, donde comenzó a listar direcciones que asociaba a personas sancionadas. Por lo tanto, esas direcciones comienzan a etiquetarse. No es la única fuente de esas etiquetas, como digo. Por ejemplo, el hecho de que haciendo, y esto es lo que hacen las herramientas de Blockchain Analytics, lo que se llama mystery shopping, comienzan a transaccionar con los proveedores de los servicios
para identificar los wallets y a partir de ahí hacen como un efecto de detección de la cadena de las transacciones. Es decir, si este wallet interactúa con el siguiente y hay una interacción constante, los asocio a la misma entidad. Y se comienza a poner etiquetas de este wallet pertenece a Coinbase o este wallet, como lo dice OFAC, pertenece a una entidad sancionada. Con esa lógica, con algún mecanismo algo más avanzado, es con lo que crean sus bases de datos que permiten tener ciertas direcciones etiquetadas como direcciones de alto riesgo con naturaleza distinta, ¿no? Pues ahí, además, no sé si alguien de los que están como asistentes ha tenido la oportunidad de usar alguna, hay digamos, un repertorio de distintas entidades de riesgo ahí asociadas que van desde comercios asociados a venta de contenido de pornografía infantil, armas, a la organización terrorista Hamas, que tiene direcciones asociadas donde estaban utilizándolas como canales para recaudar fondos. Eso permite tener la etiqueta y que si yo como exchange o yo como banco recibo una dirección, o sea, recibo una transacción de esa dirección que es pseudonónima dentro de la blockchain, como tengo la otra fuente de información, oye, pues ya me salta la alerta y evidentemente deberé actuar con el informe de operativa sospechosa pertinente. Y una pregunta, fíjate, la planteas en Santiago y yo creo que es uno de los temas que a mí me empieza a llamar. Hasta ahora, blockchain, de alguna forma, era algo inviolable. Era la base, dicho de forma muy sencilla. Pero claro, con la computación cuántica no es la primera vez y ahí así que mis conocimientos técnicos no llegan, de que se plantea que puede romper esa tecnología. ¿Puede cambiar todos estos marcos que estamos hablando? A ver, del tema de la computación cuántica y blockchain se lleva hablando muchísimo desde que casi nace blockchain, porque al final los algoritmos que utiliza blockchain en materia de encriptación, si hablamos de Bitcoin, es el SHA 152, ahora no sé si siempre me equivoco con el número, pero bueno, es un algoritmo que fue desarrollado por la NSA, que se utiliza en otras muchas cosas y también aquí. ¿Esos algoritmos son resistentes a computación cuántica? Pues es algo que probablemente, y lo que creo que va quedando claro dentro del sector, sobre todo cuando hablas con la gente que sabe criptografía, la lógica nos invita a pensar que irán evolucionando a medida que también evolucionan las capacidades de romperlo, porque así ha pasado en el pasado. Por lo tanto, sin tener respuesta, porque yo no soy criptógrafo y me estaría metiendo en un Gracias a terreno Dios. enorme, pero sí que es cierto que la visión general es que evolucionan los algoritmos de encriptación a la velocidad que también evoluciona la capacidad de romperlos. Pues darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado, por todo lo que hemos aprendido. Gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar. Recordad que los hacemos de forma continua desde el ámbito de compliance. Hemos hecho 3 en este trimestre y continuaremos haciéndolo y que quedan grabados. Entonces, no, aquellas personas podéis consultarlo con tranquilidad y siempre podréis ampliar algunos de los conceptos que los que ha comentado Julio. Y nada más. Julio, muchísimas gracias y nos vemos al curso. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.